Buen día, bienvenido a esta nueva microlección. El día de hoy corresponde el tema que se titula Taller de referencia de estilo Vancouver. Soy la maestra Pamela Edith Jiménez Beltrán. Al finalizar esta microlección, usted referenciará con estilo Vancouver los documentos de su investigación con la finalidad de unificar los criterios para la publicación de su trabajo. Pero, ¿qué es una referencia bibliográfica? Es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Los elementos esenciales son aquellos datos sin los cuales no se podría identificar un documento, como por ejemplo el nombre del autor, el título del artículo, pie de imprenta, y aquellos elementos complementarios son aquellos datos útiles que se agregan a los esenciales. Por ejemplo, el número de páginas, la colección, la serie, número de tomos, etcétera. Existen diferentes tipos de estilos de referenciar. Tenemos los estilos Vancouver, Harvard, Chicago, APA. Va a depender del enfoque de su investigación, si es de tipo social, si es de tipo del área de las ciencias de la salud, o si usted requiere para la publicación algún otro estilo diferente a alguno de estos. Existen muchísimos más. Nosotros en el Seguro Social y para la publicación en la revista del IMSS utilizaremos el estilo Vancouver. Ese estilo o normas Vancouver son un conjunto de reglas para publicar manuscritos en el ámbito de las ciencias de la salud. Las citas bibliográficas. Tenemos dos tipos de citas. La cita textual, que es en la cual vamos a transcribir literalmente el fragmento y se deben utilizar comillas. Y tenemos citas contextuales, que es aquella que puede ser resumida o parafraseada y se van a utilizar las palabras propias del autor, pero siempre debemos de referenciarlo y citar al autor principal, ya que en caso de no hacerlo, estaremos cometiendo un plagio de su trabajo. Tenemos diferentes tipos de artículos que podemos revisar para nuestro proyecto de investigación. Uno de ellos, y de forma prioritaria, son los artículos de las revistas científicas, ya que estos nos van a dar los antecedentes de nuestro problema de investigación, nos pueden aportar a la justificación del por qué lo estamos realizando, y bueno, podemos tomarlo también como una base para poder explicar el porqué de nuestra investigación. Estos artículos de revistas científicas tienen la estructura de autor, título del artículo, abreviatura internacional de la revista, que es tal cual lo solicita la revista o se está referenciando la revista, el año de la publicación, el volumen, entre paréntesis, el número, dos puntos y la página inicial y final. Por ejemplo, Sosa, diagonal Enríquez, M, Figueroa, Rubio, J, coma, López Arce, Cid, Díaz Curiel, M, Osano Tonquín, C, del Castillo Rueda, A, et al. Nótese que en este ejemplo tenemos más de 6 autores. Al tener más de 6 autores, utilizaré et al. Lo que me va a indicar como lector es que hay más de 6 autores. Sin embargo, yo únicamente referenciaré a los primeros 6. Nótese también que en esta referencia bibliográfica el autor nos está solicitando que respetemos la forma en cómo él quiere ser referenciado. En este caso, todos los autores están utilizando sus dos apellidos, Sosa-Enríquez, Filgueira-Rubio. Esto lo indica el autor dentro de su mismo artículo científico. Si es el caso que el autor no pone
este guión para enlazar ambos apellidos, yo utilizaré únicamente el primer apellido y su primer inicial del nombre. Es importante también que dependiendo del país del cual estamos recolectando la información, eh, entendamos que no siempre el primer apellido es el apellido paterno, como estamos acostumbrados en México. En países como Brasil, se utiliza siempre el apellido materno al principio. Y bueno, eso ya es de cada región y también depende de dónde localicemos la información. Sin embargo, siempre utilizaremos el primer apellido del autor, no le vamos a llamar si es apellido paterno o materno, simplemente el primer apellido con la inicial del nombre, y en caso de que el autor así lo solicite, se utilizarán los dos apellidos cuando el autor indique el guión entre el primer apellido y el segundo. Seguido de esto, se observa en el ejemplo en color verde, que es el título de la investigación. ¿Qué opinan los internistas españoles de la osteoporosis? Punto. Red Clean es la abreviatura internacional de la revista. Punto. Año. Punto y coma. El número del volumen 205, paréntesis 8, que es el número de publicación, 2 puntos, y nos indican de la página 379 a la 382. Nótese en ese ejemplo también en el número de página que no estamos poniendo 379, 382. Al poner el guión 372-82 es lo que nos está indicando. Importante también, los artículos de revistas científicas me parece que más adelante lo vamos a ver, en la estructura de cuando son en línea. Continuaré con el tema. El artículo de una revista en formato electrónico tiene la semejanza del ejemplo anterior. En lo que difiere es el DOI o la URL que utiliza. El DOI es una dirección electrónica que complementa la información del artículo científico. ¿Qué quiere decir? El DOI se proporciona, es único para las publicaciones del autor y es un número que nos va a permitir identificar el artículo directamente del autor. No pueden haber 2 o 3 artículos con la misma DOI. Siempre son diferentes. Es importante que si la revista nos está proporcionando el DOI, lo utilicemos. En caso de que la revista no lo proporcione, ok, utilizaré entonces la URL que me aparece. Es importante también que ustedes sepan que es común en el ámbito científico que queramos recortar la URL porque por estética se vea mejor. Sin embargo, no siempre se recomienda, particularmente para realizar la publicación de un artículo, realizar esta práctica, el recortar la URL. Es importante que siempre utilicemos la URL completa o el DOI que nos está indicando la revista en la cual estamos identificando el artículo científico. Cuando tenemos libros u monografías utilizamos el nombre del autor o autores, el título del libro, la edición, lugar de la publicación, la editorial, punto y coma, y el año. Y aquí podemos encontrar el ejemplo. La primera edición es importante. No es necesario mencionarla, siempre y cuando sea la primera edición. A partir de la segunda, ya es importante que nosotros la referenciemos, siempre con números arábigos y con abreviatura. Cuando referenciamos un capítulo de un libro, la estructura es el autor o autores del capítulo, el título del capítulo, en asterisco 2 puntos, director, coordinador, editor del libro, título del libro, edición, lugar de publicación, editorial, punto y coma, año,
página inicial guión final del capítulo, como se muestra en el siguiente ejemplo. Es importante, estimado investigador, que no se preocupe, a lo mejor voy un poquito rápido, sin embargo, usted tendrá tiempo de realizar estos ejercicios con sus artículos, con sus capítulos de libros, con sus monografías, con los libros que ha estado usted investigando y sobre la marcha usted va a ir practicando y eso le resultará con mayor facilidad. Cuando tenemos una tesis doctoral, la estructura es autor, título de la tesis, corchetes, tesis doctoral, punto, lugar de publicación, dos puntos, editorial, punto y coma y el año. Tenemos aquí abajo el ejemplo. Muñiz-García J. Estudio transversal de los factores de riesgo cardiovascular en población infantil del medio rural gallego. Tesis doctoral entre corchetes, punto, Santiago, dos puntos, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, coma, Universidad de Santiago, año 1996. Es importante también recordar que debemos de buscar información de no más de 5 años a la fecha en la que realizamos nuestra investigación. Podemos utilizar información más antigua siempre y cuando sea en los siguientes casos. Uno, que utilicemos información ya de autores como Aristóteles, de Platón, de personajes muy reconocidos que es importante recapitular o retomar dentro de nuestro marco teórico o que va a fortalecer nuestra investigación, que está dando el sustento de la misma, o también cuando se sabe muy poca información de mi fenómeno de interés. Por ejemplo, que yo esté investigando un tema muy poco investigado como es el caso del Guillain-Barré. Poco se sabe, hay pocos investigadores que lo han retomado y probablemente no encontremos información de hace 1 año o 2 años. Vamos a encontrar información de hace 7 años, 8 años, pero eso va a depender del fenómeno de interés de su investigación. Importante, algunas consideraciones finales. Dar fiabilidad al trabajo documentado, el origen de las afirmaciones y contenidos, permitiendo su verificación. También es importante el utilizar estas referencias bibliográficas para reconocer los méritos ajenos, impidiendo así el plagio. También nos va a permitir al lector ampliar determinados apartados del trabajo. Y finalmente, dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven como apoyo de la información, tesis o teorías que sustentan nuestra investigación. Hemos llegado al final. Agradezco infinitamente su atención. Gracias.